Hoy el INDEC reveló que la actividad económica cayó 5,4% en el primer trimestre del año. Esta medición solo incluye 11 días de cuarentena por la pandemia de coronavirus. La desocupación en el mismo periodo fue de 10,4%. Buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Analizan una cuarentena más estricta. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que es deseable una vuelta a la fase 1. En tanto, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que si continúan aumentando los contagios, habrá que aumentar las restricciones. La decisión se tomará el jueves en una reunión entre el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el mandatario porteño. La mitad de las camas de terapia intensiva están ocupadas. El ministro Ginés González García explicó que no hay una situación crítica, pero advirtió que si se mantiene el ritmo de aumento de casos de coronavirus, dentro de un mes podría haber complicaciones. Actualmente, casi el 7% de las personas internadas en cuidados intensivos son pacientes con COVID-19. Prevén el quiebre del 70% del sector hotelero y gastronómico. Así lo alertó la Federación Empresaria que los nuclea. Según su relevamiento, el 65% de los hoteles y el 75% de los bares y restaurantes está cerca de cerrar y hay poca expectativa de mejora en el corto plazo. Piden que se declare la emergencia económica para el rubro. Sismo de 7,5 grados en México. Se registró en el sur del país, con epicentro en Oaxaca. Hay al menos 5 muertos confirmados, varios heridos y daños materiales en la capital y otras ciudades. Se reportaron 147 réplicas y hay alerta de tsunami para Centro y Sudamérica. El tenista Novak Djokovic dio positivo de coronavirus después de organizar un torneo a beneficio en donde no se respetaron los protocolos de salud que indicaba la Organización Mundial de la Salud para la prevención del COVID-19. El número 1 del mundo se disculpó y reconoció que haber organizado el torneo fue demasiado pronto. Y ya son 6 los casos positivos entre tenistas y preparadores físicos hasta el momento. Con el aumento de casos de coronavirus en la zona metropolitana de Buenos Aires, las autoridades de cada distrito ya estudian cómo endurecer las medidas de aislamiento. El jueves se reunirán por segunda vez en la semana el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, opinó que es deseable un retorno a la fase 1 de la cuarentena. El funcionario explicó que esta medida se fundamentaría en la necesidad de restringir el transporte público y la circulación de personas en general. Por su parte, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, no confirmó ni descartó la posibilidad de una vuelta atrás en la fase de aislamiento, pero adelantó que la decisión se tomará después de la reunión de mandatarios el próximo jueves. Son todos diagnósticos que se tienen que llevar a la mesa de definición política, que va a ser en estos días, será el jueves, calculo yo, donde se junten con toda la información que se haya recabado durante la semana, a tomar la decisión de las máximas autoridades. En la medida que siga habiendo casos, nosotros tenemos que seguir teniendo política de cuidado. Por su parte, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires espera a los números de la evolución de los contagios en los próximos 2 días para definir su postura. Estamos observando día a día la evolución de la curva de casos. Vamos a esperar hasta el día jueves o el día viernes para poder confirmar y definir esa evolución. Y de acuerdo a la evolución que tenga, vamos a proponer qué tipo de restricciones deberíamos tener. Sin embargo, el ministro de Salud de la ciudad no descartó la vuelta al aislamiento estricto y aseguró que 15 días de fase 1 podrían acomodar la curva. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó la preocupación por el aumento de casos y advirtió que si no se revierten, habrá más medidas restrictivas. La situación sigue compleja, si los casos siguen aumentando, si las camas se siguen ocupando, necesariamente va a haber que ir a una restricción mayor. Ahora, ¿qué significa? Lo tenemos que trabajar esta semana. El gobierno de la provincia de Buenos Aires insiste en su pedido de aumentar las restricciones. La ministra de Gobierno provincial, Teresa García, adelantó que el jueves habrá acuerdo para ir a una etapa más restrictiva del aislamiento. En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, criticó el estado actual de la cuarentena en la zona metropolitana.
La cuarentena hoy no existe más como tal, ¿sí? Es cualquier cosa menos cuarentena. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo con un resultado muy pobre. Entonces hay que evaluar si para que el resultado sea eficiente tenemos que sacrificarnos un poco más. Me parece que vale la pena el sacrificio con un resultado eficiente. Además, se confirmaron 13.576 pacientes dados de alta desde que empezó la pandemia. Esto es un 30% del total de los infectados. En tanto, en la provincia de Buenos Aires avanza el tratamiento con plasma convaleciente. Ese distrito ya confirmó que de 150 tratados con esta metodología, 79 reportaron una importante mejoría y 20 se recuperaron por completo y fueron dados de alta. Comenzó a desarrollarse el operativo Detectar en Palermo y durará al menos 2 días. Es el 7º barrio porteño en donde se implementa la búsqueda activa de casos de coronavirus. La escuela elegida esta vez fue la número 9 Llenaro Verón de Astrada, ubicada en Salvador al 4000. Ahí es donde se llevan a cabo las entrevistas epidemiológicas a quienes tienen síntomas y donde hacen base los equipos de rastreo que visitarán al menos 220 personas. Ir en busca de aquellos contactos estrechos, o sea, personas que han llegado a tener una convivencia con alguien que ya tiene la enfermedad, porque ese nicho de población es la que probablemente pueda tener los síntomas. Hasta el momento, con el operativo Detectar, se testearon 1.263 personas, de las cuales 355 dieron positivo. No es que vamos a todos los domicilios, sino vamos a todos los domicilios donde hubo algún caso y quedaron las familias, quedaron esos contactos en el domicilio y sobre esas personas hacemos las entrevistas. Palermo tiene 543 casos de coronavirus confirmados y es considerado uno de los barrios con mayor cantidad, muchos de ellos detectados en los últimos días. Para administrar la cuarentena por coronavirus, los gobernantes están atentos a la ocupación de las unidades de terapia intensiva. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó que la disponibilidad de camas no está en un nivel crítico, pero advirtió que podría haber complicaciones si la cantidad de pacientes aumenta de forma exponencial. En realidad no hay un tema crítico hoy en el número de camas que tenemos excedente o ociosa, sino que en el ritmo evolutivo podría ser que en un tiempo no demasiado largo tuviéramos un problema. Y lo que pasa que en la última semana, si bien no peligra las camas de terapia intensiva, sí el incremento fue tan brutal que nos hizo asustar con respecto a lo que podía pasar dentro de 3 o 4 semanas, que cuando estarían, si se masifica los enfermos en terapia intensiva. González García aseguró que desde que comenzó la pandemia se agregó un 35% de unidades de cuidados intensivos al sistema de salud del país. Además, 12 hospitales modulares de emergencia que fueron construidos recientemente comenzaron a recibir pacientes. Están equipados con un total de 840 camas de terapia intensiva e internación, 276 respiradores y 24 ventiladores de transporte, entre otros aparatos e insumos médicos. De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de la Nación, en todo el país hay 11.500 camas de terapia intensiva, considerando el sector público y el privado. La mitad de ellas están ocupadas. Casi el 7% de las internaciones corresponden a pacientes con coronavirus. En la ciudad, de acuerdo al gobierno porteño, hay 400 camas en el sector público y 178 están ocupadas, mientras que el sector privado cuenta con 1.600 camas y tiene una ocupación superior al 50%. Considerando los hospitales estatales y los privados, la ciudad tiene más de la mitad de las unidades de terapia intensiva ocupadas. En tanto, la provincia de Buenos Aires tiene 5.088 camas y está usando más del 46%. Tomando solo el área metropolitana del territorio bonaerense, la ocupación supera el 52%. Del total de internados en el conurbano, los pacientes con coronavirus representan el 13%. El secretario de Equidad del Ministerio de Salud de la Nación, Martín Saviñoso, afirmó que los países que creían haber superado la pandemia están registrando nuevos casos de coronavirus. Defendió la cuarentena aplicada en Argentina y aseguró que sin ella habría más de 10.000 muertos por la enfermedad. Todos los países tienen casos, todos los países tienen rebrotes, todos los países, a pesar de todo el conjunto de medidas,
no logran evitar que haya infectados y que haya fallecidos. Insisto que nosotros, si nos comparamos con otros países, si queremos darle tangibilidad a nuestros logros, si nos comparamos con otros países, vemos que hemos evitado muchísimas muertes. Si nosotros tuviésemos la cantidad de muertos o de fallecidos de Chile o de Brasil, dos países vecinos, limítrofes, no tendríamos 1.000 fallecidos, 1.000 lamentables fallecidos, tendríamos más de 10.000. 37 empleados del ferrocarril Sarmiento mantienen aislamiento luego de que 2 trabajadores de esa línea presentaran síntomas compatibles con coronavirus. Frente a la disminución de la frecuencia de los trenes, se reforzó el servicio matutino con micros de doble piso. En hora pico, los trenes necesitaron apoyo. 30 micros de doble piso que recorrieron los trayectos de Roca y especialmente del Sarmiento, luego de que el servicio se viera afectado por el protocolo COVID-19. La flota de micros parte desde estaciones del oeste del conurbano hacia 11 entre los horarios de las 5 y las 10 y entre las 17 y las 20 hacen el recorrido inverso. Y estamos haciendo refuerzo para el tren. Cuando el tren se colapsa nos van sacando. Los primeros pasajeros llegaron a 11 bajo la lluvia antes del alba. Llegué, por suerte subí bien, vino rápido, llegó a horario como todos los días. Además, respetaron el protocolo de distanciamiento. Se viajó bien, la verdad muy bien, todo un asiento cada uno, la verdad muy bien. ¿Higiene? Bien, todo bien. Durante la mañana, la frecuencia de trenes se vio afectada con demoras de entre 5 a 7 minutos respecto al servicio regular. La actividad económica de Argentina cayó un 5,4% interanual en el primer trimestre del año. Así lo demuestra el informe del INDEC sobre el Producto Bruto Interno que midió la actividad desde enero hasta marzo y solo incluyó los primeros 11 días de cuarentena en el país. Según el informe, la pesca, la construcción y la hotelería fueron los sectores más afectados por la merma de la actividad. En tanto, la desocupación en el mismo trimestre alcanzó el 10,4%. El gobierno oficializó el pago del aguinaldo del mes de junio en cuotas para los empleados públicos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. La medida se hizo efectiva a partir de la publicación en el boletín oficial. De esta manera, el gobierno pagará hasta la suma de 40.000 pesos brutos, mientras que el excedente de dicho valor se abonará en 2 cuotas iguales y consecutivas junto con las remuneraciones correspondientes a los meses de julio y agosto. El gobierno de la ciudad también pagará parte del aguinaldo en cuotas. Será para los empleados que cobren sueldos por encima de los 50.000 pesos. El ministro de Educación, Nicolás Trota, aseguró que el sector universitario va a ser el último en regresar a las clases presenciales. El funcionario señaló que el problema de las universidades es la circulación de gente por los edificios y agregó que es el nivel que más preparado está para la educación a distancia. Mañana el ministro de Educación mantendrá una reunión con universidades, estudiantes y sindicatos. El primer concepto se relaciona a nivel de circulación. Digo, la Universidad de Buenos Aires o las universidades del conurbano, Jaureche, Moreno, José C. Paz, Quilmes, para poner un ejemplo, en la situación actual de alto nivel de circulación no pueden proyectar el ingreso a las aulas. Sí hay otras universidades, ¿no?, que están trabajando para una universidad distinta, donde va a haber que sostener, según la realidad de la estructura edilicia de cada sede de la universidad, el distanciamiento social y las medidas de higiene. Según un informe del sector, el 70% de los bares, restaurantes y hoteles del país está en riesgo de quiebra por la crisis. Ante la baja expectativa de que la situación mejore en el corto plazo, piden que se declare la emergencia económica en estos rubros. Y además, un fuerte sismo de 7,5 de magnitud en la escala de Richter puso en alerta a México y a toda Centroamérica. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es para alquilar. No, pero recién salgo y ya me quieren meter adentro. De lunes a viernes, las noches del Canal de la Ciudad son para alquilar balcones. Hay que hablar de malandras sin corazón, merecedores, quiere que le diga, de cadena perpetua jurídica y social.
Diego Zucalesca te invita a conocer lo que pasó en el día sin moverte de tu casa. Con la milanga no se jode, viejo. No, y te digo, si eran de pelleto, hasta me atrevo a pedir la silla eléctrica. Ahora entendieron de lo que hablaba, ¿no? Esta es mamá tendiendo la ropa en la terraza. Como no llega el tender, siempre está el portero cerca para ayudar. Para alquilar balcones, humor a tu altura, de lunes a viernes a las 21:15 por el Canal de la Ciudad. Evita tocarte la cara con las manos. Cuidarte es cuidarnos. Para más información, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Un estudio realizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina reveló que el 65% de los hoteles y el 75% de restaurantes, bares de todo el país están al borde de la quiebra, por causa, claro, de la inactividad provocada por la pandemia del coronavirus. Además, desde FEGRA informaron que solicitaron al Gobierno Nacional una ley que declare la emergencia económica del sector. El sector hotelero y gastronómico de Buenos Aires, una de las 20 ciudades más visitadas del mundo, hoy está desolado y tratando de sobrevivir a la crisis causada por el COVID-19. Nos defendemos con cafecitos, ¿viste? Vendemos media luna, churros, y delivery muy poco. Estamos viendo muy poco, casi nada te diría. Aunque algunos rubros han retomado lentamente la actividad, los principales polos turísticos permanecen sin actividad desde hace 96 días. El 70% del sector hotelero gastronómico prevé el cierre de sus empresas a causa de la inactividad provocada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, algunos restaurantes de la ciudad ya cerraron sus puertas y otros se adaptaron para funcionar como la modalidad delivery o takeaway, que representa un porcentaje mínimo de ingresos. Obviamente las ventas con relación a toda la estadística que había antes es un chiste, es nula, es muy bajita, ¿me entiendes? Estamos hablando de un 100% a un 15%, a un 18% en comparación de ventas de lo que se hacía antes. Para los hoteles, sin turismo nacional y mucho menos internacional, el panorama es similar. De hecho, casi el 60% de estos no pudo pagar el salario de sus empleados en su totalidad. Mientras tanto, con persianas bajas y facturación casi nula, algunos hoteles y restaurantes preparan protocolos para volver al ruedo con la certeza de que el trabajo no será el mismo de antes. El jefe de gabinete Santiago Cafiero se refirió a la expropiación de Vicentín y señaló que el objetivo es el rescate de la empresa. El funcionario aseguró que está trabajando en el proyecto que presentó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y agregó que los directivos de Vicentín fundieron y quebraron la empresa. Ellos están concursados porque ellos fundieron a la empresa y la quebraron. Por eso dejaron colgados a miles de trabajadores, productores, proveedores. Entonces, esa es una decisión que tiene que hacer el juez. Ellos, antes de que nosotros asumamos, ya presentan el concurso y antes de que nosotros asumamos ya demuestran con claridad que no pueden seguir adelante solos. A partir de ahí empezaron muchas conversaciones formales e informales con el Gobierno Nacional de parte de los directivos de la empresa, donde se planteaba la situación de imposibilidad de funcionamiento de Vicentín. Por su parte, Silvio Antinori, presidente de la Cooperadora Agrícola Ganadera de Armstrong de Santa Fe, señaló que desde que Vicentín entró en cesación de pago se convirtieron en acreedores y hace 7 meses que no ven posibilidad de pago. Además, Antinori sostuvo que es necesaria la intervención del Estado para solucionar esto. Nosotros tenemos unos 200 productores asociados y bueno, desde diciembre, el 5 de diciembre que Vicentín entró en cesación de pagos, somos acreedores y hace 7 meses de esa situación, esta parte en la que Vicentín no mostró ninguna posibilidad de pago, por lo cual creemos que la intervención del Estado era necesaria para solucionar esta situación. Estas son las imágenes del sismo de 7,5 grados en la escala de Richter registrado en el sur de México.
Hasta el momento hay al menos 5 muertos confirmados, uno de ellos por un derrumbe en Oaxaca, el epicentro del terremoto. Varios heridos y además daños materiales. En la capital, el temblor disparó el alerta sísmica y con casi 2 minutos de anticipación, lo que permitió que mucha gente saliera a la calle. La intensidad del sismo provocó fuertes movimientos en edificios y el tendido eléctrico, pero se descartaron daños estructurales. Luego se reportaron 147 réplicas y se activó el alerta de tsunami en Centro y Sudamérica. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió varios mensajes por Twitter. Nos recomiendan a todos estar pendientes, atentos, sin alarmarnos, conservando la calma, pero estar muy atentos. Y los hospitales de la capital mexicana activaron el protocolo por alerta sísmica en medio de la pandemia de coronavirus. El país registra más de 185.000 casos confirmados y superó las 22.500 muertes por COVID-19. Las autoridades sanitarias aseguraron que ningún centro médico que atiende a pacientes con COVID-19 sufrió daños y que el sistema está preparado para atender eventuales heridos como consecuencia del sismo. Alemania decretó el aislamiento de 630.000 personas por un brote de 1.500 casos de COVID-19. Se trata de 2 distritos al oeste del país donde se multiplicaron los contagios detectados en una planta de procesamiento de carne. Las autoridades restringieron actividades y desplazamiento durante una semana para intentar controlar la propagación del virus, mientras se realizaron varios testeos masivos. Alemania suma 193.000 contagios y 8.900 muertos por coronavirus. Mientras tanto, Moscú, epicentro de la pandemia en Rusia, inició la última fase de desconfinamiento y levantó la mayoría de las restricciones a pesar de haber registrado más de 1.000 contagios de COVID-19 en el último día. La nueva etapa incluye la apertura de restaurantes, gimnasios y otros comercios. Es el tercer país del mundo en cantidad de casos, al superar los 600.000 infectados y más de 8.300 fallecidos. Egipto también reabrirá restaurantes, clubes deportivos y lugares de culto al 25% de su capacidad. Lo anunció el primer ministro, quien además adelantó que abolirá el toque de queda impuesto como parte de las restricciones por la pandemia de coronavirus. En las últimas horas, el país registró 1.576 nuevos contagios y 85 muertos, lo que eleva las cifras totales a 56.800 casos y más de 2.200 fallecidos. Y la información de último momento nos lleva nuevamente a nuestro país porque se dieron los datos de los últimos contagios de COVID-19. Tenemos los números aquí, 2.285 nuevos casos. Estamos hablando de una suma de 47.216 positivos en el país desde que comenzó la pandemia. Del total de casos, 1.052 son importados. 17.655 son contactos estrechos con casos confirmados y 19.603 son casos de circulación comunitaria. Ese es un dato muy importante, 41,5% son casos de circulación comunitaria. Desde el último reporte emitido se registraron 29 nuevas muertes. Esto es desde el último reporte que se emitió por la mañana. Estos son algunos de los datos que están llegando. Se incluyen casos también por Malvinas Argentinas en este reporte, son 13 casos. Esto es lo que está sumándose con respecto al COVID-19 en nuestro país. Este fue el último reporte que salió hace segundos. El tenista Novak Djokovic dio positivo de coronavirus después de organizar un torneo a beneficio en donde no se respetaron los protocolos de salud que indicaba la Organización Mundial de la Salud para la prevención del COVID-19. El número 1 del mundo se disculpó y reconoció que haber organizado el torneo fue demasiado pronto. Además de Djokovic, el tenista Viktor Troicki y su mujer, quien se encuentra embarazada, se sumaron en las últimas horas a la lista de casos positivos por COVID-19. Ya son 6 los casos positivos hasta el momento. Tripulantes de
La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que repartirá $6 millones entre las 10 asociaciones que le integran con el objetivo de estimular la vuelta al fútbol en el marco de la pandemia del coronavirus. La AFA recibirá $600.000, de los cuales $200.000 deberán ser utilizados en los testeos a los futbolistas. Los otros $400.000 se podrán usar para resolver problemas que haya generado el parate futbolístico. Y te contamos toda la información de cómo va a estar el tiempo. El radar no detecta actividad de tormentas, pero se prevé que continúen las lloviznas hasta mañana. En este momento, nublado. Podrían aparecer lloviznas en algunas zonas de la ciudad. La sensación térmica es de 12 grados. Durante la madrugada continuará nublado con probabilidad de aumento de la lluvia y descenso de la temperatura. No mejorará durante mañana, la mañana no va a ser mejor porque se espera que la temperatura ronde los 11 grados al amanecer y que no aumente demasiado. Hay posibilidad de lloviznas, lluvias aisladas y lloviznas. Continuará vigente durante la tarde la probabilidad de precipitaciones leves. La máxima prevista es de 14 grados. A la noche va a bajar la humedad, pero va a seguir nublado y fresco con 9 grados de térmica. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Pero quédate en el canal de la ciudad porque ya llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Y a las 22, hoy nos toca a la noche con todo el análisis. Quédate en casa.